Fantasmas del pasado parte 1. Naruto había regresado con el enigmático líder ángel caído al edificio familiar una vez más. Había decidido conocer a Rías por una vez. Si Kurama consideraba que la sugerencia tenía mérito y que finalmente podría formar una familia, estaba totalmente de acuerdo. Lo primero que notó al regresar fue la fuerza vital que rodeaba el edificio. Un aura de felicidad lo envolvía. Azazel entró con paso decidido, indicándole que lo siguiera. Para entonces, el sol estaba saliendo y las primeras luces del día llenaron de esperanza a Naruto. Rías discutía con su segunda al mando y amiga de la infancia, Akeno, cuando un fuerte carraspeo la interrumpió. No le sorprendió ver a Azazel sentado en el sofá, sonriendo con picardía. El ángel caído gobernador era invisible a sus sentidos cuando él quería, y ella había aprendido a aceptarlo. Lo que la sorprendió fue la persona que estaba detrás del sofá. Sus profundos ojos azules y su cabello rubio, bañado por el sol, eran el sello distintivo de quien su hermano la llamaba el primer zorro de 9 colas. Estaba a punto de preguntarle algo cuando Ise se le adelantó. Sensei. ¿Por qué está aquí Kyuubi-san? Issei estaba confundido y un poco preocupado. No había olvidado la demostración de poder anterior y lo llenaba de aprensión. Es muy simple. Está aquí como invitado y podría unirse a ustedes con el tiempo. La voz de Azazel era jovial, pero a diferencia de otros, no se había perdido la leve contracción del chakra de Naruto al ser llamado Kyuubi. Eso en sí mismo era extraño, pues sabía que el chico estaba en sintonía con la bestia interior. Ahora eran casi una sola entidad. Ria se recompuso rápidamente. ¿Pero quién decidió eso? Su voz era dura. Aún no estaba segura del rubio, y él había herido a su amado Ise, lo cual no lo hacía popular. Naruto percibía la aprensión de quienes lo rodeaban. Percibía como el castaño concentraba energía en su mano izquierda, y su mirada penetrante captaba la tensión muscular del otro rubio delgado y la chica de malla verde. Solo la belleza de cabello negro con la que Rías había hablado antes parecía tranquila. Suspiró. Era de esperarse, y solo demostraba que este grupo de personas no era ajeno a las peleas. Hola a todos, dijo finalmente. Soy Naruto Uzumaki, el último ninja de la era Shinobi. No represento ninguna amenaza para ninguno de ustedes. Luego, como si se le ocurriera después, añadió, mientras no me ataquen primero, espero que nos llevemos bien. Terminó con su sonrisa característica. Rías no percibía ninguna mala intención en el chico que tenía delante. Además, la frialdad y el control del poder que liberaba le recordaban a su primo. Aún así, había una pregunta. ¿Por qué estaban bajo tierra y por qué atacaste a Ise-kun? Preguntó con voz aún impasible. Naruto miró fijamente a la tetona demonio de cabello carmesí. En realidad no recuerdo por qué estaba allí, mis recuerdos de esos días están bastante desvaídos, y en cuanto a por qué ataqué al chico de allí, no puedo estar seguro realmente, pero supongo que en esa situación mi mente los trató como una amenaza para mí y como tal actué de manera tan agresiva, respondió Naruto con sinceridad. Una lenta sonrisa se extendió por los labios de Rías. El dialecto que Naruto usaba era antiguo y solo su don como demonio le permitió comprender sus palabras. Bienvenido al club de investigación ocultista. Soy Rías Gremory. Por favor, trátame bien, dijo inclinando la cabeza. Siguiendo su ejemplo, la belleza de cabello negro también hizo una reverencia. Soy Akeno Imejima, por favor, trátame bien. Soy Koneko Tojue, por favor, trátame bien. La pequeña chica de cabello blanco habló con un tono sereno y despreocupado. Soy Asia Argento, me alegro mucho de conocerte, Naruto-san. Espero de verdad que podamos ser amigos, lo saludó alegremente la chica rubia con una túnica verde. Su cálida personalidad era como el jutsu curativo que Naruto recordaba que usaban Sakura o Tsunade Ba-chan. Llenó su mente de cálidos recuerdos. Kurama, ¿lo sientes? Pensó Naruto, pero no recibió respuesta. No es que realmente la esperara. Sabía que la bestia aún guardaba mucha amargura en su corazón. Escuchó casi con indiferencia mientras los tres siguientes se presentaban. Sin embargo, quien le llamó la atención fue el adolescente castaño, quizá un año menor que él. Su aspecto un poco tonto le recordaba a Naruto su juventud.
Finalmente, les sonrió. Fue un placer conocerlos, y espero de verdad que nos vaya bien. Salto de página. Los 2 días siguientes fueron los más tranquilos que Naruto había vivido. Sin embargo, por desgracia, también fueron los más aburridos de su vida. Sin misiones, sin entrenamiento y sin prejuicios, se sentía más ligero que en años y estaba mortalmente aburrido. Naruto nunca fue de los que se quedaban esperando. Siempre había estado en el meollo del asunto. Era una sensación compleja. Por un lado, estaba cansado de la lucha interminable, pero por otro, necesitaba desesperadamente algo que lo motivara, algo que lo hiciera sentir vivo. No podía salir a la ciudad hasta dominar a la perfección el idioma y la hora de los lugareños. Incluso ahora tenía 100 clones leyendo los libros que Akeno le había proporcionado. No le importaba leerlos, al menos le daban algo que hacer, pero aún así le parecía que aprender idiomas era más complicado que dominar las artes del sellado. Bueno, al menos esta vez tengo un maestro humano en lugar de anfibio, pensó, antes de detenerse en seco. Se había olvidado de su invocación en la confusión. Bueno, es hora de arreglar el desastre, pensó antes de arrancarse un trocito de piel del dedo con el canino alargado. La sangre salpicó el suelo mientras Naruto realizaba sus sellos manuales habituales a una velocidad vertiginosa. Naruto bombeó la menor cantidad de chakra que pudo en el jutsu. Era un invitado en el viejo edificio y no se atrevía a invocar algo más grande que un cachorro. Si bien antes de la guerra no habría sido un problema, ahora su chakra era al menos 10 veces más potente que antes. El diseño del sello se extendió por el suelo, pero no pasó nada. Naruto frunció el ceño, esto no se suponía que pasara. Los sapos no podían morir así. Habían sido antes del tiempo del sabio del sexto camino los verdaderos hijos del chakra. Bombeó un poco más de su chakra, al menos duplicando la cantidad, pero nuevamente no pasó nada. Naruto sintió que sus esperanzas morían, había esperado encontrar un vínculo que uniera las dos veces, algo que fuera un ancla para él, pero todo lo que consiguió fue desesperación. El último shinobi suspiró. Había sentido a la persona fuera de la habitación por un rato. «Puedes pasar, Himejima-san, sabes que te percibo perfectamente», gritó. Akeno hizo pucheros. No quería que la rubia la tratara como a una desconocida, pero el chico era demasiado terco. Akeno no sabía qué la atraía del chico, pero no solo era lindo, sino mucho más atractivo que Issei. Aún así, le gustaba el castaño, después de todo, él la había aceptado a pesar de conocer su pasado, convirtiéndolo en la segunda persona desde Ries en hacerlo, pero aún así, en Naruto había algo que la excitaba. ¡Ay! Naruto-kun, no es justo. Te dije que me llamaras Akeno. Susurró con un seductor susurro. Quizás te gustaría tener un incentivo más para llamarme así. Susurró, acercando su rostro a la mejilla bigotuda de Naruto Uzumaki. Naruto se estremeció de emoción al oír la voz que lo excitaba. Esto no sirve de nada. No soy como mi padrino, ese inútil pervertido. Pensar en Jiraiya le provocó nuevas punzadas de dolor en el pecho. Ese hombre fue quien moldeó toda su ideología, y Naruto lo amaba a pesar de sus defectos. Pensando una vez más en el pasado. Akeno conocía la mirada del shinobi. Aparecía en sus propios ojos cada vez que recordaba la vida que disfrutaba con sus padres. Naruto no respondió al principio. Aún estaba confundido sobre cómo se sentía en este mundo. Por un lado, le habían dado una segunda oportunidad sin la constante amenaza de perder la vida, y por otro, todavía se sentía solo. Los miembros del club eran ciertamente buenos, y le encantaba interactuar con ellos. Pero sus personalidades seguían siendo un recordatorio demasiado fuerte de lo que había perdido. Sí, a veces se vuelve inevitable, murmuró Naruto, con la mirada perdida al frente. El sueño de tener a todo su equipo creciendo y teniendo familias juntas convirtiéndose en el ocaje de la aldea parecía tan lejano, que nunca más volvería a encontrarse con Yujito. Sakura-chan no tendría discusiones con Sasuke. Salto de página. Akeno podría decir muchas cosas, pero al final las palabras no significaron nada. Quizás deberías salir a la ciudad y disfrutar del día, susurró, apretando sus considerables atributos contra la fuerte espalda del rubio. Era plenamente consciente del efecto que su cuerpo tenía en los hombres y lo disfrutaba.
Por eso actuaba como dominatrix, porque al final nunca había encontrado a alguien que pudiera igualarla en todos sus movimientos. Naruto sintió que el placer se extendía por su cuerpo. Incluso cuando no quería, se excitaba. Parece buena idea, logró decir. Ahora entendía por qué Jiraiya actuaba así. La sensación de placer era demasiado intensa como para ignorarla. Salto de página. Naruto caminaba por las calles de la ciudad, con Akeno colgando de su brazo izquierdo. ¿Y por qué estabas aquí esta vez? ¿No deberías tener clases como los demás?, preguntó tras un rato de silencio. Akeno sonrió dulcemente ante la pregunta. El chico era demasiado ingenuo. No seas aguafiestas. ¿Acaso no puedo simplemente querer pasar tiempo con mi shinobi favorito?, preguntó disimulando la risa y pestañeando. Naruto se sonrojó profundamente. ¿Solo tú o todos los demonios son así?, preguntó. Esta chica estaba rompiendo sus escudos como si no existieran, y él había sido entrenado por uno de los mayores pervertidos de la historia. Él había diseñado el jutsu sexy, por Dios. Era lo más parecido a ser inmune a la tentación de la carne. Akeno fingió no haber oído la pregunta antes de guiar rápidamente a Naruto hacia el centro comercial que frecuentaba. Sin embargo, apenas había dado 3 pasos cuando sintió que la vigilaban. ¿Tú también lo sientes?, susurró. El leve asentimiento de Naruto confirmó su duda. Pero aún quedaba la pregunta de quién era. Para empezar, no era ni ángel caído ni demonio. Akeno-san, deberías irte de aquí. Reconozco este poder y las cosas se van a complicar, dijo Naruto. Su tono cambió a uno mucho más decidido y peligroso. Akeno se estremeció ante el tono autoritario de su voz y la confianza que la excitaba. Me quedo, dijo con voz decidida. Soy la reina de Rias Gremory, no una débil humana. Tienes que protegerme. La pasión en su voz detuvo la réplica de Naruto, similar a la de las mujeres que conocía. Una leve sonrisa adornó sus labios mientras cerraba los ojos, almacenando chakra natural en sus vías. Sus pupilas se asemejaron a las de un sapo, y un color naranja se formó bajo sus ojos. Durante la guerra, su dominio del chakra sabio había alcanzado un punto jamás imaginado, ni siquiera por los sapos. Se concentró en la incontable cantidad de fuerzas vitales presentes en la zona, separando a los humanos de los seres sobrenaturales, hasta que se concentró en el ser que lo acechaba. Akeno se quedó paralizada al sentir que la energía del shinobi rubio cambiaba significativamente, hasta el punto de volverse casi imposible de rastrear. Aún así, la emanación de energía aumentó al menos varias veces. Lo siguió mientras avanzaba por la transitada calle como una flecha disparada por un arco. Aunque no era tan rápido como un caballero, su velocidad seguía siendo formidable y a Akeno le costaba alcanzarlo. Tenía razón, es impresionante incluso sin usar ese poder, pensó, pero sus reflexiones se interrumpieron bruscamente al ver al mencionado chico esquivar un golpe de la guadaña que le habría arrancado la cabeza. Naruto percibió el ataque de la guadaña desde lejos y, con solo inclinar ligeramente la cabeza, el arma letal pasó sobre él sin hacerle daño. Ya había formado un Rasengan en su mano y lanzado su esfera de chakra hacia adelante, pero el ataque fue bloqueado por el bastón de la guadaña. Apenas echó un vistazo a la calavera encapuchada que la identificaba como una parca antes de que desapareciera. Apareciendo tras él, con la espada a punto de blandir, el sirviente del Señor de los Muertos sintió que estaba a punto de vencer. Akeno impulsó su poder demoníaco, formando lanzas de hielo que obligaron a la parca a esquivar. No se soltó, pero se formaron nubes de tormenta en el cielo antes de azotar repetidamente. Gruñó de frustración al ver que la parca esquivaba o bloqueaba sus ataques con relativa facilidad. Naruto suspiró aliviado al ver que el golpe fatal no llegaba. Un sello manual en forma de cruz después, 4 clones más aparecieron a su lado. Sin embargo, podía sentir las fuentes de poder que se acercaban rápidamente. Muchos más parcas, todos con esta cantidad de poder, se acercaban. Chico, tienes que acabar con esto pronto, la fuerte voz de Kurama confirmó la conclusión a la que Naruto había llegado. No podía permitirse alargar la pelea, no cuando Akeno se había visto arrastrada a ella. Escaneó el área en su modo sabio, localizando el movimiento de la parca, a pesar de su enorme velocidad.
Te pillé, pensó con feroz satisfacción mientras la parca, en sus intentos de esquivar los interminables ataques de Akeno, se acercaba más que antes. Akeno sintió la energía familiar y terrible una vez más. Ya no podía ver la cabeza de Calavera, pero no se atrevió a cesar sus ataques. Por el rabillo del ojo vio una aura dorada como una llama envolver el cuerpo de Naruto, marcas negras de sellos se extendían por todo su cuerpo y el poder que identificó como el del Kyuubi saturaba el aire. No se atrevió a apartar la vista de él, pero él desapareció de su lugar. Era pura velocidad, de eso estaba segura, pero al menos igualaba a la de Kiba, y ese chico era el caballero más rápido que había conocido. Lo único que vio fue un destello dorado y lo siguiente que escuchó fue una explosión de inmenso poder. Naruto no se contuvo esta vez. Un gran Rasengan se formó en su mano mientras se lanzaba con toda su velocidad. El agente del Señor de la Muerte ni siquiera se dio cuenta cuando el ataque, mucho más poderoso, lo impactó. El Rasengan, que atravesaba rocas sin esfuerzo, había cumplido su función. Naruto estaba a punto de dejar que su poder se desvaneciera cuando tuvo que congelarse, con el cuerpo destrozado por un dolor increíble. Un dolor como nunca antes había experimentado. Salto de página. Azazel estaba sermoneando a Ise cuando el hechizo de rastreo que le había puesto a Naruto se desvaneció. Joder. Maldijo el gobernador Ángel caído en voz alta, algo que no le sentaba bien, pero esta vez estaba desesperado. Issei, reúne a los demás y nos vemos en el parque, te apuñalaron. Rápido. Gruñó antes de desaparecer a toda velocidad. Akeno no podía creer lo que veía. Estaba rodeada de parcas, y a juzgar por su poder, todas eran mucho más fuertes que ella. Naruto ya había eliminado a 2 más, pero su energía menguaba con el tiempo, como si la vida que recibió se alimentara de ella. Solo esperaba que la ayuda estuviera en camino. Naruto arrugó la capa de chakra, desapareciendo sin dejar rastro. Estaba débil. Incluso después de todos los años de entrenamiento como shinobi, no era rival para estos segadores. Con solo 3 rasguños superficiales, ya se sentía peor que antes, luchando contra el dolor. Estos nuevos usaron algo parecido a jutsus para bloquear la mayoría de sus ataques. Al final muero sin hacer nada, susurró mientras el dolor lo hacía caer de rodillas. Salto de página, punto de vista de Naruto. Cuando volví a abrir los ojos, todo estaba en paz. Ya no me dolía. Al levantarme del sofá, me sorprendí. Parecía mi apartamento. El lugar donde viví toda mi vida. ¿Estaba soñando? No, los recuerdos parecían vívidos. Intenté llamar a la bola de pelo, pero por primera vez en mi vida estaba sola en mi cuerpo. Quizás esto sea el más allá. ¿Es entonces el paraíso? Pero no creo merecerlo. No con tanta sangre en las manos. Caminé guiado por el instinto hacia la puerta. Pero antes de poder llegar allí, tuve que detenerme en seco. Había 2 puertas en lugar de una. Un canto me invadía la mente. Recuerdo esta canción. Era nuestra canción. Era la canción que solía cantar con Yujito en las noches de luna llena. Todavía recuerdo el impulso. Éramos felices. Estábamos cansados del derramamiento de sangre. Soñábamos con tener una familia en algún lugar lejos de la disputa del negocio shinobi. Como controlado por algún poder divino, retrocedí. Allí estaba, con la misma ropa blanca que tanto le gustaba usar después de hacer el amor. Sus ojos brillaban con una alegría silenciosa, su cabello ondeando tras ella. Ella era la diosa que cambió mi vida, quien me enseñó a vivir en lugar de simplemente sobrevivir. La palabra se me escapó sin pensarlo, así la llamaba. Porque para mí era una princesa. Mis pies me guiaron hasta ella sin pensarlo. Había tanto que quería decirle. Decirle que lamentaba no haberla salvado. Decirle que lamentaba haber roto mi promesa. Haberla dejado sola. Pero no pude. Cuando ella abrió los brazos para abrazarme, mi vergüenza se desvaneció. Esta era la única realidad. Su aroma era el mismo, su calidez tan familiar. ¿Es un sueño o estoy muerta? Le susurré al oído. Si era un sueño, no quería que terminara, y si estaba muerta, me daba igual. Es lo que quieres que sea, su voz, la misma melodiosa que tanto me encantaba oír.
Puedes regresar para terminar el trabajo que dejaste sin terminar o puedes ir al más allá, donde te espero. Sus palabras, tan suaves pero a la vez tan pesadas. Quería estar con ella, pero por el bien de mis seres queridos, por su bien, quería intentar traer la paz una vez más. Con la maldición de los shinobis acabada conmigo, tenía una posibilidad de éxito. Akeno también estaba allí, rodeada de las numerosas parcas. No podía dejarla morir, no cuando podía regresar y salvarla. Había fracasado en salvar a mis seres queridos en una vida. No quería repetirlo. Y como siempre, mi princesa sabía lo que pensaba, incluso sin que yo dijera nada. Vuelve, Naruto. Siempre estaré aquí esperándote. Mi amor, estaré aquí. Mi tiempo se acabó, pero el tuyo no. Vívelo al máximo, como me enseñaste a vivir, susurró. Sabía que mi tiempo se agotaba. Lo siento mucho no haber podido estar ahí cuando más me necesitabas. No pude salvarte de Akatsuki, le susurré. Solo sonrió antes de posar sus labios sobre los míos, derramándose de amor. Lo entendí todo con solo ese beso. No me culpaba, pero lo más importante, su amor continuaba incluso después de la muerte. Me quedé allí mientras ella se desvanecía. No me preocupaba, pues sabía que la vería cada vez que la necesitara. Sus recuerdos me guiarían, pero por ahora solo tenía una cosa que hacer. Vivir. Salto de página. Azazel bloqueó el corte de la guadaña con su lanza de luz. Naruto estaba detrás de él todavía con vida, pero desapareciendo rápidamente. Los miembros del grupo de Rías luchaban contra el ataque de los segadores de alto nivel, pero hasta ahora seguían ilesos. De repente, una gran cantidad de poder comenzó a acumularse detrás de él. Esta era una concentración mucho mayor del poder yokai de la que jamás había presenciado. Una mirada hacia atrás reveló la imponente figura del enorme demonio zorro. Las colas parpadearon en el aire antes de azotarlas, penetrando a través de los cuerpos de los segadores alrededor del espacio con una velocidad increíble. Azazel miró la imponente figura espectral. Era tan amenazante como hermosa. Los segadores perecieron en un instante cuando la figura de 9 colas finalmente se apagó revelando el cuerpo agachado del shinobi rubio. Fantasmas del pasado parte 2. Koneko miró al rubio inconsciente que yacía cerca. Era su turno de cuidar al chico. Mientras observaba con su habitual expresión inescrutable, intentó asimilar lo que había presenciado el día anterior. Esta vez no había duda. La persona modesta que tenía delante había invocado el poder del yokai más fuerte. Lo dudaba incluso después de recibir la confirmación de Azazel. Llámalo su terquedad innata, pero había crecido escuchando las historias de sus antepasados, aunque se suponía que era solo un mito. La llegada de Naruto Uzumaki sacudió los cimientos de su creencia. El chico había sobrevivido incluso después de ser cortado por la guadaña de un segador, e incluso Azazel se quedó perplejo al intentar explicarlo. Sin embargo, estas preocupaciones eran secundarias a los sentimientos principales que la asaltaron al percibir el poder que usaba el chico. Siempre tenía pesadillas sobre el día en que su hermana, ebria del poder de las técnicas de la sabiduría, se rebeló contra su maestro y la condenó para siempre. Recordaba los días y noches solitarios que había vivido hasta hacía poco, redescubriéndose a sí misma. Esto la impactó profundamente. Necesitaba saber más sobre el chico. Salto de página. Azazel sentía curiosidad. Había estudiado la magia griega antigua durante mucho tiempo y, hasta donde sabía, era imposible sobrevivir a la herida de la guadaña de la parca. El arma contenía la esencia del mismísimo Hades, y cualquier mortal perdería su esencia vital. ¿Cómo sobreviviste, Naruto? Se suponía que la espada te desgarraría el alma. Ni siquiera un dios es inmune a su poder, pero sobreviviste. ¿Cómo es que tienes una forma de escapar de la marca de la muerte? ¿Es este tu don o el de toda tu raza? Había tantas preguntas, pero irritantemente pocas respuestas. Las preguntas atormentaban su mente. Había visto a sus tenientes caer víctimas de las guadañas antes, pero ahora, de la nada, un mortal sobrevive. Las cosas no cuadraban y, como un ser hecho por la curiosidad del creador, Azazel odiaba no saber. Azazel se levantó. Necesitaba revisar el archivo histórico.
Aún así, necesitaba encontrar la manera de convencer a Naruto de unirse al club de investigación ocultista. A veces le parecía mal que los de su especie no pudieran reclutar a otros así. Me estoy haciendo viejo, pensando en cosas cursis. No. Nada que un buen polvo no cure. Azazel sonrió con sorna ante sus propios pensamientos lascivos, mientras sus deseos carnales se intensificaban. Salto de página. Naruto estaba pasando el peor momento de su vida. Ante sus ojos, sus fracasos se repetían una y otra vez, recordándole a todos los seres queridos que no había podido salvar. Sus errores lo atormentaban después de tantos días. Nunca se había sentido tan impotente. Sus fuerzas flaqueaban al ver el Raikiri de su sensei atravesar a Aku. Al ver el cuerpo inerte de Asuma sensei, muerto tras luchar contra los Akatsuki. Muerto para salvarlo. Intentó gritar al ver a Nagato destrozar el cuerpo de Jiraiya sensei. Les había fallado a todos y ahora, atrapado en este mundo de pesadilla, no quería presenciarlo todo. La furia y el pánico bestiales se apoderaron de su mente mientras intentaba liberar cada uno de los fragmentos de su chakra. Koneko se sorprendió al ver que la habitación se llenaba repentinamente de un chakra masivo y el poder de la raza yokai la inundaba. El poder la asfixiaba, pero al mismo tiempo, una extraña llamada la llenaba desde dentro. Incluso antes de darse cuenta, había comenzado a transformarse. El chakra de su especie cubrió su cuerpo, formando la forma necómata con la que nació. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Sintió que su conciencia se desvanecía en un torrente de poder antes de emerger en un bosque. Alarmada por el nuevo incidente, Koneko intentó teletransportarse de vuelta, pero no sucedió nada. No podía sentir sus poderes demoníacos, ni el chakra que había liberado hacía un momento. Aparentemente, ahora era un espectro en un mundo diferente. El mundo era verde, como mínimo. Árboles altos y montañas marcaban el terreno, y ella vivía en un pequeño pueblo. Ninguna casa tenía más de 2 pisos. Incluso el edificio rojo de madera, el más alto, medía menos de la mitad del edificio de la escuela. No tuvo tiempo de comprobar los alrededores por mucho tiempo ya que un fuerte aullido proveniente de lejos atrajo su atención en esa dirección. Allí estaba el ser del que había oído hablar en mitos y cuentos populares, alto como una montaña, con el pelaje rojo como el sol poniente y 9 colas ondeando en el aire. No cabía duda de que estaba viendo al verdadero zorro de 9 colas. Observó con silenciosa fascinación cómo los hombres luchaban valientemente para proteger sus hogares de la ira del Kyuubi. Eran fuertes, sin duda, pero contra el poder del 9 colas era como luchar contra un tsunami con un paraguas. La muerte y la destrucción la estaban poniendo enferma. Ya no quería verlo más. Quería regresar. De repente, la escena cambió y vio a un niño de 6 años, con un cabello rubio, desordenado pero hermoso, sentado solo en un banco. Podía sentir su dolor y su ira como si fueran propios. Podía percibir su resentimiento hacia otros por tener una familia que lo odiara. Su rabia y su dolor eran extrañamente similares al dolor que ella había sentido hacía mucho tiempo. Deseó dejar atrás la escena, no queriendo verla más. La escena cambió de nuevo. Esta vez observaba al mismo niño, pero parecía tener casi 12 años. Ya no había forma de confundirlo. Era el mismo al que ella vigilaba. Así que estoy en los recuerdos de Naruto. De repente, Koneko sintió mucho más interés. Observó al chico agachado junto al cuerpo inerte de otro chico de cabello negro. El dolor, el odio y la rabia hervían en Naruto como nunca antes, y Koneko podía sentir el poder del Kyuubi surgiendo en su interior. Pero algo más ocurrió cuando todo se oscureció. Cuando la luz apareció una vez más, se encontró en una habitación redonda, cubierta de agua roja hasta el tobillo. No es de buena educación inmiscuirse en los recuerdos, ¿no crees? La voz sonaba neutra, pero su poder casi hizo que Koneko se arrodillara. Se giró intentando usar desesperadamente el poder demoníaco, pero al igual que antes, no había ningún poder demoníaco al que recurrir. Kurama miró a la chica que se atrevió a invadir sus dominios. Podía sentir fragmentos del alma de Matatabi en su interior, y esa era la única razón por la que no la destruyó. Llevas el alma de mis hermanos, y por eso te daré esta oportunidad. Vete y no regreses jamás. Su voz era como el rugido de un trueno y Koneko solo pudo asentir. Salto de página.
Azazel estaba en la calle cuando notó el aura que lo acechaba. El aura olía a muerte, pero no había rastro de antagonismo. Era un aura que Azazel no había sentido en más de medio siglo. Aceleró su paso, cruzando las calles concurridas hacia los callejones tenuemente iluminados. Un poco más adelante, vio como la oscuridad se consolidaba y, en un instante, recordó la tumba que había allí hacía mucho tiempo. «Muestra tu rostro, Anubis», susurró, sabiendo que el dios de la muerte lo oiría. Por unos instantes, no ocurrió nada, hasta que de la oscuridad emergió un joven. Azazel lo miró, vestido con la chaqueta de cuero negra y mezclilla. «Te ves tan joven como siempre, dios de la muerte». Las palabras del gobernador del ángel caído fueron ignoradas mientras la imagen se desvanecía por un instante, revelando la cabeza de chacal del dios egipcio. «Estás confundido, señor de las alas negras». La voz de Anubis era suave, casi melódica, pero Azazel sabía que no era así. Anubis no le importaba la tierra de los vivos. Solo guiaba el espíritu de los difuntos hacia el descanso final, sirviendo únicamente al rey del más allá, el gran rey Osiris. ¿Y a ti qué? Azazel mantuvo un tono sereno. El mito egipcio era uno de los más antiguos y poderosos, incluso después de eones de la caída de la civilización. Su mito sobrevivió y él sabía que no debía alzar la voz contra ellos. Te preguntas por qué los sirvientes de Hades fracasaron, ¿verdad? Anubis no mostró ninguna emoción. Sus fríos ojos negros miraban al suelo como si viera las almas de los difuntos aún atrapadas allí. Sus palabras no eran una pregunta, sino una afirmación. Azazel no dijo nada, aunque no era más que un niño pequeño comparado con el dios primordial de la muerte. Toda su experiencia no era más que un mero estanque en comparación con el mar de conocimiento que representaba Anubis. Ese chico no es un simple humano como creías al principio. Averigua qué es y tendrás la respuesta. Solo conoce a este Azazel. Es el arma más poderosa que tenemos y lo necesitaremos contra los cuatro. Las palabras del dios con cabeza de chacal resonaron incluso después de desaparecer. Azazel se quedó atónito. La insinuación era clara para él y la insinuación lo asustó. En los primeros días, cuando el Edén estaba abierto a los ángeles, se enfrentó a la amenaza más grave de la historia. La guerra que destruyó el Edén y mató a una hueste de ángeles y demonios poderosos por igual. Incluso los arcángeles habían caído ante los Nefilim como simples soldados de infantería. Nefilim, así se llamaban. Producto de la unión impía entre las fuerzas de la creación y el caos. Fue la primera vez que deidades de diferentes mitologías trabajaron juntas. Pero la guerra se ganó y los cuatro últimos fueron sellados, custodiados por 7 sellos. Incluso insinuar que los sellos podían romperse parecía descabellado. Sin embargo, si el señor egipcio de los muertos lo creía, necesitaba comprobarlo. Azazel se quitó la chaqueta mientras las 12 alas de cuervo se extendían desde su espalda. Su aura se concentró formando la armadura negra obsidiana. Esta era la verdadera forma del gobernador de los ángeles caídos y ahora necesitaba su forma. Levantó la mano, concentrando su aura. Sus labios cantaban las palabras de una lengua olvidada, y el aire frente a él comenzó a brillar y solidificarse. Salto de página. La cadena de pesadillas finalmente había terminado para Naruto. Pero incluso despierto, se sentía conmocionado. No le des vueltas, chico, tienes una nueva oportunidad en la vida, no la desperdicies pensando en el pasado, resonó la voz de Kurama en su mente. Lo sé, Kurama, créeme, pero no creo poder, pensó Naruto entre jadeos. Ver morir a todos sus seres queridos uno tras otro lo agotaba por completo. Se sentía más cansado que nunca. Kurama guardó silencio mientras veía al chico luchar contra su propia depresión. La agitación de su corazón se extendía a través del sello. Pensar en el sello hizo que la gran bestia se detuviera. Había algo diferente en él ahora. Podía sentir que su poder crecía minuto a minuto, como si el sello absorbiera chakra de la naturaleza y lo convirtiera en el suyo. No te rindas, niño, si alguien puede hacerlo, solo tú. Confío en ti, pensó Kurama antes de cerrar sus pupilas rojas como si fueran una rendija. ¿Estás bien, Naruto? Una voz familiar a sus espaldas interrumpió sus pensamientos. Hola, Akeno-san, ¿cómo estás?
Me siento bien, gracias por tu preocupación, dijo con una ligera reverencia. Akeno suspiró para sus adentros. Este chico seguía intentando mantener la cordialidad incluso después de luchar a su lado. Basta, Naruto, acabamos de luchar contra una legión del dios de la muerte y aún intentas mantener la cordialidad. Esto no te conviene, para empezar. Akeno se estaba irritando. Siempre había chicos que se comportaban como cachorros a su alrededor, pero este chico se negaba a ceder a la tentación como los demás, y eso la ponía contra las cuerdas. Naruto se encogió por dentro al recordar las veces que lo habían golpeado para aprender cordialidad, y él fingió no haberla aprendido nunca. Y cuando aplicaba la poca cordialidad que había aprendido de las novelas, aún lograba enfadar a las mujeres. Akeno frunció el ceño mientras observaba el rostro bigotudo. Aunque el chico siempre había sido reservado, su lenguaje corporal era alegre y ahora no encontraba rastro alguno de ello. ¿No estarás pensando en el pasado?, preguntó, suavizándose al instante. Mi pasado no es algo que pueda olvidar, Akeno-san. Estoy tratando de comenzar uno nuevo, pero no creo que pueda. Naruto no quería compartir su angustia con los miembros del club de investigación ocultista a quienes apenas conocía, pero aún así había algo en Akeno que lo obligaba a expresar sus sentimientos. Sin embargo, no esperaba el cálido abrazo que acababa de recibir de la belleza de cabello negro. Nunca lo lograrás a menos que lo intentes, Naruto-kun. No ignores tu pasado, pero no dejes que te controle. Yo ya pasé por esto y créeme, soy mejor por ello. Naruto no escuchó lo que ella decía. Su calidez aliviaba la angustia y el dolor de su corazón. Esto no está bien. Estoy traicionando la memoria de Yujito-chan, pero esto se siente tan bien que no quiero soltarlo. Kurama sonrió con suficiencia al escuchar la confusión del chico. Siendo la masa de chakra que era, nunca supo nada de las relaciones humanas. No las entendía cuando el mocoso se involucró con el anfitrión de Matatabi y tampoco las entendía ahora. Akeno disfrutaba de los músculos firmes que adornaban el cuerpo del shinobi rubio. Se sentía bien y no quería soltarlo. Sin embargo, el deseo quedó incumplido cuando un demonio pelirrojo decidió interrumpirla. Akeno forzó una sonrisa mientras miraba fijamente a su amo. Rias reprimió una sonrisa burlona. Se sentía bien ver a su amiga de la infancia disfrutando, pero tuvo que interrumpir. Azazel estaba en la otra habitación y, por una vez, el gobernador Ángel Caído parecía tenso. Disculpen la interrupción, pero el sensei llama, dijo Rias con una luz alegre en los ojos. Akeno gimió, pues sabía las burlas que iba a recibir en los próximos días. Vamos, Rias Buchou. Vamos, bigotes, dijo, sin dejar que las burlas lo afectaran. Naruto arqueó una ceja al oír el apodo que Akeno le acababa de dar, pero no dijo nada y simplemente siguió siguiendo a las dos bellezas. Incluso antes de entrar en la otra habitación, podía sentir la tensión que emanaba de su interior. Salto de página. Hace unas horas, el Edén fue la mayor creación del dios, una tierra llena de energía pura y prosperidad infinita. Los ángeles custodiaban la tierra mientras sus energías los sanaban. Tras la muerte del dios, esta era la única fuente de su poder creador, pero la tierra se había perdido. Los rastros de energía que quedaban allí se habían distorsionado hasta quedar irreconocibles, y aún así, este era el lugar que Azazel debía visitar de nuevo. Mientras volaba por el cielo que una vez fue tan hermoso, sintió que los recuerdos residuales lo llamaban. Demasiados habían muerto ese día, la sangre había teñido todo el lugar de rojo, pero aún así habían fracasado. El Edén había sido destruido, el árbol de la vida debía ser quemado. Ahora mismo, Azazel se dirigía al árbol de la vida. Azazel casi podía ver las imágenes de esplendor y belleza que este lugar una vez fue. Superpuestas a las imágenes de destrucción, podía visualizar los días en que el cielo azul brillante se llenaba con el vuelo de los pájaros y la hierba verde ondeaba al viento. Era tan fácil perderse allí, pero Azazel conocía las peculiaridades de la tierra. Le temía a la tierra, pero la desesperación lo impulsaba. Necesitaba encontrar el árbol de la vida, el árbol cuyo fruto les dio a Adán y Eva el conocimiento prohibido. Las legiones de guerreros Nefilim se lanzaron a través de las dimensiones en busca de este árbol, pues este árbol albergaba el secreto de la creación. Más antiguo que incluso Dios, este árbol estaba imbuido de las primeras energías de la creación.
mezclado con el poder del caos, esto dio origen a Ophis, el primer dragón, y luego a los Nefilim. Azazel sabía todo eso, pero su objetivo era otro. Nadie había descifrado lo que aprendió durante los días de paz. Este árbol era más que un simple árbol. Era una puerta. Una puerta al pasado, al presente y al futuro. El científico que llevaba dentro sabía que había más, pero nunca se atrevió a comprobar la teoría. Incluso ahora no estaba seguro de lo que encontraría allí. Recordó ese día como si fuera ayer, fue la única vez que ángeles y ángeles caídos lucharon juntos como uno solo. Punto de vista de Azazel. El cielo se había oscurecido y se oían cascos atronadores a lo lejos. Estaba con Abaddon, el más poderoso de los ángeles, el ángel de la destrucción. 3000 soldados, ángeles y ángeles caídos, estaban detrás de los dos líderes. Era una hueste capaz de cargar hasta el trono del mismísimo príncipe oscuro, pero esta vez el ejército tenía miedo en la mirada. A lo lejos, los gritos de los ángeles moribundos resonaban en su determinación. No hay nada que temer, rugió Abaddon por encima del estruendo de los ángeles moribundos y la guerra, pero sus palabras no calmaron nada. Los ángeles sabían a qué se enfrentaban y habían aceptado su destino. Las explosiones distantes se acercaban a cada instante, y de repente llegó el momento. Los ángeles que actuaban como exploradores, pudieron ver al menos 3000 hombres. Algunos con cuerpos demoníacos, otros con cuerpos angelicales, acercándose en sus monstruosas monturas. Caballos nacidos del primer humo del caos, ahora como monturas de la mayor amenaza del universo, el ejército Nefilim se acercaba, pero Abaddon seguía impidiendo que los ángeles atacaran. Volví a mirar a mis subordinados, mis camaradas y mis amigos. Dejé en el inframundo a Barakiel, mi teniente más fuerte y mi amigo más fiel. Si hoy moría, necesitaba a alguien que ocupara mi lugar y los liderara. Tenía miedo y sabía que debía avergonzarme por tener miedo, pero cuando te enfrentas a un ejército que ha aplastado todas las fortalezas, sin perder más de 10 guerreros, no tienes otra opción que asustarte. Observé cómo se acercaban, su rey Absalón flanqueado por sus 4 guerreros más fuertes. Nadie habría creído que estos 4 estuvieran relacionados de forma tan diferente. Lucha, furia, guerra y muerte, estos 4 eran considerados más poderosos que los arcángeles y los señores demoníacos. Finalmente, Abaddon rugió: ¡fuego! Y 3000 flechas, hechas de partículas de luz concentrada, bloquearon el cielo, haciendo llover la muerte sobre el ejército que se acercaba. Estaba planeado. Las flechas dieron en el blanco. Algunos cayeron, pero el ejército no se detuvo. Delante de ellos, los 4 bloquearon tantas flechas como pudieron. Vi espadas, guadañas y látigos blandidos como nunca los había visto, y de no haberlos visto, jamás lo habría creído posible ni por un instante. Absalón miró fijamente a Abaddon y, al unísono, los dos señores de la guerra convocaron a sus ejércitos para que se enfrentaran. Invoqué el poder del dragón gigante Fafnir. Su aura dracónica me envolvió formando mi armadura de batalla, y me lancé contra las criaturas más viles de toda la creación. Lo que siguió solo podía expresarse con una palabra: carnicería. Ángeles y ángeles caídos murieron por cientos, destrozados por guadañas o espadas. No sabía qué ni cuántos habían caído. Mi armadura dorada murió con sangre. Un segundo después, Abaddon estaba a mi lado, con el cuerpo lleno de cicatrices, un brazo arrancado, pero seguía luchando. Tenemos que retirarnos, esta batalla está perdida, le grité. No me retiró, traidor, gruñó Abaddon. Su espada partió a un enemigo por la mitad. Admiraba al general. A pesar de nuestras diferencias, respetaba su destreza, pero ahora estaba al límite. Sentía que mi balance Breaker llegaba a 0, y eso me obligó a hacer algo de lo que todavía me avergüenzo.